Buenos días, profesores. Este grupo está conformado por David Angulo, Mónica Carrillo y mi persona Natacha Cyrus. Vamos a hablar del tema adenocarcinoma de próstata. Como índice, vamos a manejar una pequeña introducción. Vamos a hablar de fisiopatología, manifestaciones clínicas, la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, las conclusiones y, por último, las referencias bibliográficas. Muy bien, para iniciar, como mencionó la compañera, vamos a hablar de lo que sería el adenocarcinoma de próstata. En este tipo es un cáncer maligno que se origina en las glándulas prostáticas, encargadas de producir el líquido seminal en los hombres. Como tal, la próstata en condiciones normales va a tener un tamaño aproximadamente de una nuez y se va a localizar debajo de la vejiga, frente a lo que sería el recto y rodea la primera parte de la uretra, que es el conducto de salida de la orina. Estructuralmente, la próstata va a estar conformada entre 30 a 50 glándulas tubuloalveolares distribuidas en tres capas, que van a ser, primero, una mucosa interna, cuyas glándulas drenan hacia la uretra, una submucosa intermedia que desemboca en los senos prostáticos y una capa periférica que tiene la mayoría de las glándulas y es la zona más propensa al cáncer. Como tal, el tejido prostático se va a dividir también en cuatro zonas. La primera siendo la zona central, que representa el 25% del tejido bioresistente a carcinomas. Después tendremos una zona periférica, que forma el 70% del tejido y es donde más frecuentemente se desarrolla el adenocarcinoma. Después tendríamos una zona transicional, que se encuentra rodeando la uretra y tiene un 5% del tejido glandular. Y por último, una zona periuretral con glándulas mucosas y submucosas. Después tenemos como tal el epitelio que recubre las glándulas prostáticas, es principalmente cilíndrico simple, aunque también puede llegar a ser cúbico, plano o semicertificado dependiendo del lugar donde nos encontramos. En adultos mayores es común encontrar algo conocido como cuerpos amiláceos, que son como tal concreciones de espectro laminal y a veces pueden llegar a ser calcificadas. El crecimiento de la próstata y el desarrollo del cáncer prostático están controlados por las hormonas sexuales, especialmente por lo que conocemos como la dihidrotestosterona o DHT. En este caso, la DHT se forma a partir de la testosterona mediante lo que sería la acción de la enzima 5-alfa reductasa, que se une a su reductor específico y estimula genes que promueven el crecimiento celular prostático. Esta acción hormonal es crucial tanto en lo que conocemos como la hiperplasia prostática benigna como en lo que sería el adenocarcinoma de próstata. Así que podemos dar un pequeño resumen y decir básicamente que el adenocarcinoma de próstata se origina principalmente en la zona periférica de la glándula, donde las características anatómicas y hormonales favorecen su aparición y desarrollo. Después tenemos como tal lo que sería la fisiopatología, donde podemos decir que el adenocarcinoma de próstata es el tipo de cáncer más común entre hombres alrededor de los 70-80 años, aunque este rango puede variar un poco. Casi siempre empieza en la parte de afuera de la próstata y en las células que forman las glándulas. Su desarrollo va a depender de varios factores que pueden ser tanto genéticos, hormonales o ambientales. Al principio, las hormonas masculinas conocidas como andrógenos se van a pegar a un receptor RA en las células para activar genes que hacen que las células crezcan y puedan sobrevivir, creando como tal un tipo de resistencia. Algunos receptores van a ser más sensibles que otros dependiendo de su estructura. Aunque los tratamientos que bajan las hormonas masculinas ayudan al inicio, muchos tumores también aprenden a crecer sin necesidad de andrógenos. Por otro lado, las mutaciones en genes como son el TP53, el PTEN, BRCA2 y el HOXB13 van a aumentar bastante el riesgo de que aparezca este cáncer. Aunque también hay algo conocido como epigénico, ¿verdad? Que son cambios epigénicos, como lo que es la hipermetilación del gen GSTP1, que ayuda a que las células se descontrolen mucho más rápido y se dé un crecimiento más acelerado. Visto al microscopio, este cáncer va a formar como tal glándulas pequeñitas y desordenadas y las células se van a ver como tal como núcleos grandes y oscuros. Ahora bien, según cómo se vean, los médicos clasifican como tal ese tipo de morfología según el sistema de Gleason, que se va a tratar y se va a especificar mucho mejor según avance la presentación, pero para dar como una pequeña descripción,
Básicamente se clasifica de un grado 1 a un grado 5, siendo que el grado 1 es como lo más normal y sencillo que vamos a ver, mientras que el grado 5 es cuando ya como tal la enfermedad está muy avanzada o ya básicamente es muy agresivo. Cuando avanza el tumor, puede llegar a invadir órganos cercanos, como lo pueden ser la vejiga, la uretra y las vesículas seminales. Y también puede viajar ya sea a través de los huesos a través de la sangre o los ganglios. Esto puede causar bloqueos para orinar o síntomas más graves si es que la enfermedad está muy avanzada. Y como este tipo de cáncer depende tanto de los andrógenos para crecer, un tratamiento muy utilizado es quitarle como tal a las células su combustible hormonal, lo que ayuda bastante sobre todo en las fases mucho más avanzadas. Bueno, ahora vamos a hablar de manifestaciones clínicas. El cáncer de próstata muchas veces llega a ser asintomático y aproximadamente solo el 15% de los pacientes van a presentar síntomas. Estos síntomas son hematuria, que es sangre en la orina, hemospermia, que es sangre en el semen, uropatia obstructiva, que es que les cuesta mucho orinar. La micción frecuente, que es todo lo contrario, es una sensación de querer estar orinando a cada rato y cuando van a orinar solo les salen como gotitas. Dolor pélvico, dolor óseo, fracturas muy frecuentemente o muy fácil y debilidad en los huesos. El cáncer de próstata presenta síntomas muy parecidos a la hipertrofia benigna de próstata, que es una afección en la glándula prostática, lo cual es muy importante que cuando el paciente presente alguno de los síntomas que acabo de mencionar, de una vez consulta al doctor para descartar un cáncer de próstata o para bien poder detectarlo en una temprana edad. El cáncer de próstata afecta o tiene una mayor incidencia en hombres mayores de 50 años. Es muy raro que ocurra en los 40 o antes de los 40, pero aún así existen casos y su pico máximo va a ser después de los 65 años, donde ya es muy común que los hombres empiecen a presentar o el cáncer de próstata o infecciones o que les cueste orinar o como una caída de la próstata. El cáncer de próstata es la segunda enfermedad más común en los hombres y es la segunda causa de muerte más común en hombres. Aunque es una enfermedad que se puede prevenir y tratar en etapas tempranas, hay que recalcarlo, llega a ejercer un gran desafío por parte de la salud pública, ya que se considera como una emergencia. Se considera como una emergencia más que todo por su alta tasa de mortalidad y su alta tasa de incidencia que se ha venido presentando en los últimos años. Desde 1985 se ha podido observar un ligero aumento de cáncer de próstata en la mayoría de los países, incluso en aquellos países donde el cáncer de próstata no tenía una incidencia tan elevada, por lo que esto incrementa la probabilidad de que un hombre desarrolle cáncer de próstata hasta de un 15%. Ahora, si hablamos en términos de incidencia global, se registran las tasas más altas en Australia con 111,6 casos y en América del Norte con 97,2 casos por cada 100.000 hombres, lo cual esto es una tasa demasiado elevada. Y esto se debe a que son países pues, muy desarrollados y por ende van a tener una población muy grande. En cuanto a mortalidad, observamos las cifras más elevadas en el Caribe y el sur de África, principalmente en las poblaciones afrodescendientes. Aquí es muy importante recalcar que, pues sí, tanto en Caribe como sur de África hay una alta tasa de mortalidad, pero más que todo en el sur de África, esa tasa es más elevada, ya que en el sur de África el acceso a la salud se sabe que es muy limitada. Por ende, los pacientes que presenten cáncer de próstata o en general cualquier enfermedad, pero en este caso cáncer de próstata, es muy probable que fallezcan en un tiempo muy corto o que nunca reciban algún tratamiento ni como para tratarlo o para calmar un poco el dolor, ya que el acceso a la salud pues es bastante complicado allá. El cáncer de próstata presenta una progresión más pronunciada que otros tipos de cáncer, lo cual recalca una urgencia de trabajo por parte de la salud pública. A pesar de eso, pues sigue siendo un desafío, ya que aún no se logra identificar las causas específicas del desarrollo de cáncer de próstata.
Más sin embargo, se han podido descifrar algunos factores de riesgo que incrementan la posibilidad del desarrollo, como lo es, y para mí es una de las más importantes, la genética o la herencia hereditaria. Si el paciente tiene familiares con antecedentes de cáncer de próstata que han fallecido, que son sobrevivientes o que actualmente lo tienen, es muy probable, el porcentaje es muy alto de que ese paciente tenga cáncer de próstata, sus hijos, su papá, lo que sea, van a presentar cáncer de próstata. La edad avanzada, como ya lo había mencionado, en los hombres mayores de 50 años es muy importante que se estén chequeando con el doctor y que estén atentos a cada síntoma que sientan, pero después de los 50 ya es muy probable que presenten tanto un cáncer de próstata como algunas infecciones. Y el estilo de vida, que es muy importante, tanto para el paciente que ya tiene cáncer, que tiene que empezar a cuidarse más de lo normal, como para los pacientes que no lo tienen. Pues sí, son pacientes que consumen tabaco, que consumen mucho licor así en exceso, es un factor de riesgo que aumenta mucho que desarrolle el cáncer de próstata. Dado su impacto global, el cáncer de próstata requiere una mayor atención por parte de la salud pública, como ya lo había mencionado. Pero esta atención que requiere por parte de la salud pública es para que hagan como una énfasis en la detección temprana, que promuevan hábitos saludables en los hombres y que hagan conciencia en la alta tasa de mortalidad que se ha venido presentando en los últimos años. Diagnóstico. Para entender el diagnóstico nos basaremos en un ejemplo de adenocarcinoma prostático y así entender mejor su funcionamiento. Como se mencionó con anterioridad, un síntoma clave es el dolor al orinar y dificultad. Asimismo, hacemos énfasis en el hábito de fumar, ya que es un precursor de otros tipos de cánceres. La edad juega un papel muy importante, ya que es el funcionamiento de las células prostáticas se ven deterioradas con base a la edad. Así que podríamos decir que una de las causas con mayor incidencia es la edad. Ahora voy a explicar qué es el Gleason, tomando como por ejemplo el Gleason 448 multifocal. Ese se va a referir a un tipo de cáncer de próstata que se encuentra en un paciente. Como tal, el reporte de Gleason es como se clasifica los cánceres prostáticos utilizando del 1 al 5, en base al grado de similitud que existe entre las células cancerígenas y las células del tejido normal. En este ejemplo podemos observar un Gleason 4-4, así que podríamos decir que la similitud entre ambas células cancerígenas y el tejido normal es bastante igual. Por lo tanto, se dificulta a la hora de la detección de manera histológica. Asimismo, la sumatoria de ambas va a identificar el grado de mortalidad del cáncer. Aquí podemos ver que se reflejó una gran cantidad de creatina y una gran cantidad de antígeno prostático. Podríamos decir que ambas en grandes cantidades pueden reflejar una obstrucción en las vías prostáticas y en las vías uretrarias, y así poder identificarlo de manera normal. Tratamiento. Como anteriormente se mencionó, el adenocarcinoma prostático es un tipo de tumor maligno que se origina de las glándulas prostáticas. Asimismo, para el tratamiento de este tipo de adenocarcinoma se debe de personalizar según cada paciente y ser evaluado por un equipo médico especializado para poder llegar a un diagnóstico adecuado y así encontrar un tratamiento correspondiente. Para que un paciente pueda diagnosticarse como con cáncer de próstata, primero se debe demostrar algún tipo de síntoma, como podría decir sangre en la orina. Una vez hecho el diagnóstico por un especialista, se debe tomar ciertos tipos de tratamientos adecuados, como podría ser la conducta expectante o vigilancia activa. Para este tipo de tratamiento se debe vigilar al paciente cautelosamente para poder actuar y proponer un tratamiento adecuado dependiendo de dónde se encuentra el cáncer. También podría ser la cirugía. La cirugía es una de las más utilizadas, ya que si se detecta a tiempo, podría ser una de las opciones más viables y más fáciles de remover.
La radioterapia, por ejemplo, es uno de los tratamientos más comunes y más efectivos a la hora de un adenocarcinoma más avanzado, pero no es 100% efectivo, ya que existe una posibilidad de que no llegue a reducir totalmente el tumor. Como anteriormente se había mencionado, la terapia hormonal es un tratamiento de cáncer que utiliza hormonas para bloquear e impedir la multiplicación de células cancerígenas. Ahora bien, para concluir, el adenocarcinoma de próstata, como mencionamos, es el tumor maligno más frecuente en hombres mayores de 65 años y es una de las principales causas de mortalidad en este grupo. Su desarrollo como tal va a ser multifactorial, involucrando alteraciones genéticas, hormonales y ambientales, donde destaca el papel de lo que sería la DHT. Aunque inicialmente depende de los andrógenos para crecer, mutaciones en genes como TP53, PTEN y BRCA2 permiten que el tumor progrese incluso sin un estímulo hormonal, lo que dificulta su tratamiento. También hemos dicho que histológicamente se observa la formación de glándulas anómalas y la pérdida de la capa basal, evaluadas mediante el sistema de Gleason que se mencionó, que clasifica la agresividad del tumor. Clínicamente es difícil de detectar en etapas tempranas porque suele ser asintomático o confundirse con hiperplasia prostática benigna. Asimismo, el diagnóstico combina análisis clínico, medición de PSA y biopsia prostática, y el tratamiento se adapta al estado del paciente y puede incluir vigilancia activa, cirugía, radioterapia, hormonoterapia o quimioterapia. Así que podemos decir que, en conclusión, aunque se han logrado avances bastante importantes y significativos en su manejo, el adenocarcinoma de próstata al día de hoy sigue siendo un reto bastante importante para el campo de la oncología, por lo que es fundamental continuar mejorando las estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención para que, como tal, el adenocarcinoma de próstata deje de ser a un futuro una amenaza tan grande para los hombres de esta edad. Esas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.